Reporte 100. El Coneval dio a conocer las cifras más recientes de pobreza laboral en México. En el primer trimestre de 2021, la población en pobreza laboral en México, es decir, con un ingreso menor a la canasta alimentaria, no le alcanza a la persona en pobreza laboral para comprar la canasta alimentaria, ascendió a 39.4%, arriba del 35.6% del primer trimestre de 2020, ¿sí? Es decir, comparado enero-marzo 2020 con enero-marzo 2021. En Sonora también se fue para arriba la pobreza laboral, es decir, de personas que no les alcanza sus ingresos para comprar la canasta básica. Estamos hablando de 25.5%, pasó a 28.3%. La pobreza laboral subió en 26 de los 32 estados, según el Coneval. Y pues a qué cuenta, si estamos hablando de 3 millones de sonorenses, en cifras redondas, pues estamos hablando de casi 900,000, más o menos. Ya, bueno, el experto en números es Alejandro Romero, no quiero equivocarme, 900,000 sonorenses que estarían en esta circunstancia. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Sí, es más o menos unos 900,000 sonorenses. Sí, porque un tercio sería 1,000,000, ya Sí. si estamos hablando del 28%, más o menos estaríamos hablando de 900,000, alrededor de 900,000 sonorenses. Sí, que no les alcanza lo que ganan para comprar la canasta básica. Sí, así es como lo mide Coneval, es una canasta básica alimentaria, que básicamente pues, tiene tortillas, tiene frijol, tiene huevo, tiene leche, los principales productos con los que nadie podría sobrevivir sin tenerlos en su refrigerador o tenerlos en su alacena. Pues básicamente de eso se compone lo que es la canasta alimentaria, y si no tienes un ingreso suficiente como para adquirir las raciones diarias necesarias para la alimentación de una persona o de una familia, pues caes en ese criterio de pobreza laboral, ¿no? Sí, esta pobreza laboral, este incremento en el primer trimestre de 2021 en comparación con el primer trimestre de 2020, que el primer trimestre de 2020 abarca por lo menos 2 meses sin pandemia, este incremento que se presenta en este trimestre, ¿es consecuencia de la pandemia o consecuencia de qué cosa, Alejandro? Yo creo que ya podemos ver un efecto neto de la pandemia, porque ya estamos viviendo un año completo, y sí, definitivamente yo creo que podemos ver que los efectos de la pandemia combinado no solamente por la situación de la crisis sanitaria, sino también combinado con la crisis económica que desató la pandemia y la falta de apoyos que hubo en nuestro país, a diferencia de otras economías como Estados Unidos, como Chile, como España, como Italia, que sí, Francia, hubo gobiernos que sí intervinieron y sí dieron apoyos a las empresas, y sobre todo para no tanto para los patrones, sino para que se sostuvieran durante el periodo de confinamiento de los empleos. Pues sí vemos que aquí en México ya hay un efecto muy medible de qué tanto nos afectó, y curiosamente los estados donde más ha aumentado la pobreza laboral, pues son los que se vieron más afectados con la pandemia, que es Quintana Roo, que es la Ciudad de México, que prácticamente muchos de sus negocios han permanecido cerrados todavía hasta la fecha, apenas están teniendo reaperturas significativas en los últimos meses porque pasaron a semáforo amarillo, y también está el caso de Baja California Sur. Todos estos estados muy dependientes de los servicios, muy dependientes del turismo, que fueron los sectores a los que más dañó precisamente la pandemia, ¿no? Sí, Alejandro Romero, ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveraba que los empleos perdidos por la pandemia ya se están recuperando y a un ritmo acelerado. ¿El presidente tiene otros datos o cómo está el asunto? Mira, la realidad es que el empleo formal, que viene siendo los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos dicen que hasta el momento la recuperación ha sido lenta,
no ha sido lo acelerada que se desearía. Hasta el momento, a nivel nacional, recordemos que de marzo a julio de 2020 se perdieron 1.117.000 empleos formales, es decir, los registrados ante el INE. Y si vemos el corte de caja, digamos, desde agosto de 2020 hasta abril de 2021, se han recuperado de ese 1.117.000, se han recuperado 574.000, es decir, estamos hablando del 50% solamente que se han recobrado. Ahora, si vemos los datos del mes de abril, fueron 44.000 nuevos empleos a nivel nacional, pero en febrero traíamos 115.000, en marzo 88.000 y ahora en abril fueron solamente 44.000. Entonces vemos una desaceleración también en la generación de empleos, y si lo comparamos con otros años, el acumulado enero-abril también es menor que en 2019. Entonces yo diría que con estos datos, con esta información, podemos concluir que la recuperación del empleo va muy lenta, todavía no va lo acelerada que se desearía, y todavía faltan casi 600.000 empleos por recobrar, ¿no? Sí, también están los datos actualizados de la conformación de nuevas empresas en el país y en Sonora. ¿Cómo andamos en estas cifras? Mira, también ahí en el caso de Sonora, durante el mes de abril, se crearon 13 nuevas empresas. Obviamente es una cifra muy baja. Si lo comparamos con las 622 empresas que se perdieron en la etapa inicial de la pandemia, estamos hablando de abril de 2020 todavía hasta enero de 2021 había pérdida de empresas. Sumaron, te repito, en este periodo 622 empresas perdidas. Sin embargo, aunque abril fue, menos provechoso en cuanto a apertura de empresas, pues ya son 3 meses consecutivos de generación de nuevas empresas. Se han recuperado 149 en estos 3 meses de las 622 perdidas. Entonces estamos hablando que solamente se ha recuperado un cuarto de las empresas perdidas en la etapa inicial de la pandemia, ¿no? Entonces también ahí advertimos una recuperación muy lenta de las empresas, y recordemos la importancia, pues, de que 9 de cada 10 empleos que se tienen en el país pues son de empresas privadas, los genera finalmente una empresa a cargo de un particular. Entonces, mientras más empresas tengamos, pues más empleos va a haber disponibles y mayor riqueza se va a generar. Por eso es lo importante de este indicador. Y entonces hasta el momento vemos que la recuperación del número de empresas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues sigue todavía demasiado lento. Alejandro Romero, muchas gracias como siempre por compartirnos estos datos. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Reporte 100.